Buena gente, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo hice para pasar una entrevista en la empresa Telecom. Sin dilatar más esto, arrancamos. Bueno, esta entrevista consistió en varias etapas, obviamente, como la mayoría. Hubo una entrevista con recursos humanos y la próxima fue la entrevista técnica. Y esta es la que vamos a ver el día de hoy. Fue un live code, se le suele decir. Es una entrevista en la cual uno programa en vivo con el entrevistador y se va armando una solución de forma conjunta. Y muchas veces no es importante tener el programa funcionando, sino ir explicando qué es lo que nosotros vamos pensando, qué ideas se nos vienen a la cabeza y cómo lo vamos a plasmar en código. Porque generalmente no se quiere que el producto termine funcionando, sino quieren ver cómo es que pensamos, qué cosas conocemos, qué problemas podemos llegar a estar anticipando. Entonces por eso tomamos otro accionar, y eso es lo que están evaluando en este tipo de entrevistas, lo cual es muy interesante. Como podrán ver, la consigna es muy clara, concisa. Lo que tenemos que hacer es un package manager, como puede ser NPM, o sea, básicamente es un programita que nosotros le pedimos una versión de biblioteca, library, librería, como ustedes le digan, y tiene que poder reconocer distintas versiones y distintos nombres de libraries. Lo importante acá es que hay que notar 3 o 4 cuestiones fundamentales del ejercicio. En la primera cuestión que hay que tener en cuenta es esta, que no es una cuestión menor. Es in memory. Que sea in memory significa que no lo vamos a estar guardando en una base de datos, o a lo mejor sí está guardado en una base de datos, pero nosotros no lo vamos a consumir de ahí, sino que lo vamos a poner en memoria. Entonces, como nosotros vamos a hacer eso, lo importante es que sepamos bien qué estructura de datos utilizar y por qué, claramente, ¿no? O sea, a ver, mucha gente a lo mejor estudia de memoria de, si te preguntan algo más o menos así, tira esta. Está bien, ok, buenísimo. ¿Y por qué? Hay que siempre saber justificar por qué tomamos las decisiones que tomamos, porque de eso se trata este tipo de entrevista. Y como les comenté antes también, no hace falta completarla, pero ir tirando cómo lo vamos pensando. Entonces yo voy a reproducir aproximadamente cómo fui pensando yo el problema, y esto se da en una conversación con el entrevistador. Entonces el entrevistador a veces tira una ayuda o hace una pregunta que dice: ¿por qué encaraste X cosa de esta manera? Entonces uno dice: ok, hice esto por este motivo, este motivo. Lo que yo pensé para el ejercicio era una variable, vamos a llamarla repository, en la cual vamos a usar, y acá viene la clave del ejercicio. Si se dan cuenta de esto, ya básicamente el ejercicio lo resolvieron mágicamente. Y es que si lo guardamos en una lista, esto no va a ser muy performante. Y me podrán preguntar, ¿por qué no va a ser performante? Porque imagínense que tenemos toda esta cantidad de librerías, ¿no? En el repositorio. Y yo quiero buscar una de todas esas. Si yo tuviese una lista, la forma de buscar adentro de una lista es recorrer todos los elementos, y a raíz de recorrer todos los elementos saber en dónde está dicha librería, y a lo mejor no la tengo. Entonces, si no la tengo, recorrí toda la lista completa y no lo encontré, y eso no es performante, pues son muchos accesos a memoria. Entonces la clave está en que si uno sabe que con un hash map, esta estructura de datos tiene 1000 nombres diferentes. Algunos lenguajes la llaman hash map, otros lenguajes lo llaman objetos, como JavaScript. En otros lenguajes lo llaman diccionario. En otros lenguajes lo llaman map solamente. Pero la cuestión es que se queden con este concepto. Es una estructura de datos que tiene una clave valor. Entonces nosotros, a diferencia de la lista, que simplemente hacemos la lista con sus elementos, en un hash map lo que tenemos son keys, que son nombres. Entonces yo puedo ponerle a la librería, por ejemplo, Flask, y acá le ponemos, podremos poner, no sé, mi librería guardada. Nosotros estamos utilizando esta estructura de datos. Entonces, volviendo al roleplay que estábamos jugando en la entrevista, el entrevistador nos va a decir: veo que usaste un diccionario, suponiendo que se llame diccionario en ese lenguaje, ¿no?
¿por qué usaste un diccionario y no una lista? ¿Por qué no lo metiste todo en una lista? Entonces, una buena respuesta, de hecho la mejor respuesta para mí en este tipo de ejercicio, es decir, yo lo hago así porque si yo tengo muchas librerías guardadas o libraries guardadas, el problema que voy a tener con una lista es que voy a tener que recorrer toda la lista para saber si está o no está. Entonces, dicho de forma académica, es de complejidad ON. Esto lo voy a explicar en otro video, pero si quieren ir investigándolo, si no después lo vemos en otro video, es complejidad algorítmica. Entonces, ON significa que vamos a tener que revisar los N elementos que tiene la lista para obtener el resultado, lo cual es muy lento porque obviamente mientras más cosas yo tengo acá, más tardo en encontrar si lo tengo o no lo tengo. Entonces, hay una estructura de datos maravillosa que se llama diccionario justamente, que en vez de hacerlo en ON lo hacen O1, es decir que con un solo acceso ya nos dice si lo que estamos buscando lo tenemos o no lo tenemos. Y justamente acá es donde brilla esta estructura de datos, cuando estamos buscando este tipo de información. Entonces, yo al principio lo pensé así el ejercicio, ¿no? Y lo justifiqué de esta manera, ¿no? La complejidad algorítmica de un diccionario es muchísimo mejor para este tipo de problemas que una lista común y corriente. Y esta pausa autopublicitaria es para recordarles que si les está gustando el video, no se olviden de ponerle like, hacer clic en la campanita y suscribirse. Los dejo seguir con el video. Entonces el entrevistador me dijo, ok, me parece una respuesta válida, entonces continué el ejercicio. Entonces en un momento, cuando yo estaba con el ejercicio, el entrevistador me dijo, ¿y vos sos consciente que puede haber varias versiones de la library que vos estás guardando? O sea, yo podría tener, por ejemplo, la librería que se llama Flask y, no sé, la librería que se llama Flask 1.0, ¿no? Entonces, yo eso en un principio no lo había pensado y lo que se me ocurrió en un primer momento fue la siguiente solución, que después igual la mejoré. Yo dije, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer una mezcla de estructura de datos. Entonces yo, por ejemplo, si a mí me piden Flask, yo te voy a devolver esta lista, ¿no? Entonces en esta lista tendré la versión 1.0, la 2.0, la 3.0 y demás cuestiones, ¿no? Entonces ya no tengo que revisar sobre todas las disponibles, sino que solamente tengo que revisar dentro de Flask todas las versiones que tenga, que bueno, obviamente no va a tener 100 millones de versiones, tendrá, no sé, como mucho 100, 200, como mucho, que para la computación no es mucho 200. Pero bueno, más allá de esa cuestión, hay una solución mucho mejor que esta. Entonces, mientras estaba encarando este tipo de solución, me comentó que a lo mejor podía hacerse algo mejor. Y la verdad que en su momento no me di cuenta y dije, sí, es verdad, se puede hacer algo mejor. Entonces dije, hacerlo así, ¿no? Como lo mostré antes. Entonces acá guardamos mi library y ya, ¿no? ¿Cuál es el tema con esta forma de escribirlo? Al principio parecía que era todo maravilloso, pero después me acordé que había, bueno, de hecho hay libraries que en su nombre tienen también un número y no precisamente que indica la versión. Por ejemplo, hay una library muy famosa de Python que es para chequear distintos errores de código y demás, que se llama Flake 8. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo tengo esto, no tengo forma de darme cuenta si es Flake versión 82, si es Flake versión 8.2, o sea, estoy en un problema acá. Entonces es tan sencillo como agregar un carácter que solamente lo vamos a utilizar en caso de separar el nombre de la versión. En algunos lenguajes, por ejemplo en JavaScript, se suele usar dos puntos. Entonces yo ya sé que todo lo que está atrás del dos puntos es el nombre de la library y todo lo que está atrás es la versión. En Python, si mal no recuerdo, es un guión medio.
Entonces uno lo hace así y ya está. De esta forma, nuevamente, tenemos el problema resuelto en O1, porque básicamente a mí me van a pedir, discúlpame, ¿tenés la versión Flake? ¿Tenés la librería Flake 8 versión 9? Y yo voy a revisar este repository y en un solo acceso voy a poder decir si lo tengo o no lo tengo. Entonces, esa es la justificación técnica de por qué utilizar esta estructura de datos. Como se pueden dar cuenta, tan pronto como uno nota que esta estructura de datos es la que hay que utilizar, el problema casi que ya está mágicamente resuelto. Y obviamente después acá no va a ir esto e irá un binario o lo que sea, o un camino, un binario. Eso es anecdótico. Lo importante es cómo se realizó el guardado y la búsqueda de esta información, porque si uno encaraba la solución por el lado de utilizar una lista, esta solución no hubiese sido válida. Entonces es muy importante saber qué estructura de datos utilizar para cada uno de los problemas que estamos tratando de resolver. Ya vamos a ir viendo en otro tipo de entrevistas otras estructuras que resuelven otros problemas, porque la gracia es que cada una resuelve un problema diferente. Y como vieron a lo largo de la resolución de este ejercicio, en ningún momento realmente se planteó el tema de programar la solución. Como se podrán fijar ustedes acá, no está la solución completa de punta a punta, sino que fue bosquejar la solución, de decir, bueno, voy a usar esta estructura de datos, de esta forma se va a acceder, esta decisión la tomo por este motivo y este motivo, en el medio fui cambiando de parecer porque se me ocurrió una cosa, pero después modifiqué otra, y eso es lo que se está evaluando en esta entrevista. No se está evaluando que hagamos un programa que funcione. Si funciona, mejor. Pero lo que se está evaluando es la forma de pensar, qué cosas conocemos y qué cosas se nos ocurren mientras vamos solucionando el problema. Pues la idea es darnos un problema que no conocemos y ver cómo lo pensamos y cómo lo encaramos. Después, lógicamente, también hay otros tipos de entrevistas en las cuales se evalúa que uno haga un proyecto que realmente funcione, pero en el caso de las entrevistas en vivo no siempre es el caso. Y antes de terminar, unas últimas aclaraciones. Una de las cosas que también se suele preguntar en este tipo de entrevistas es qué tipo de desventajas trae utilizar la estructura de datos que elegimos utilizar. Y uno podría decir como desventaja de este tipo de solución que pueden existir colisiones, porque en el fondo los diccionarios utilizan otra estructura de datos llamada hash table y coloca el dato en un bloque de dicha tabla. Mientras más memoria tiene uno, más grande es esa tabla y menos probable es que suceda una colisión si uno tiene una buena función de dispersión o de hash. Pero estos detalles técnicos de esta estructura de datos los vamos a ver más en detalle en próximos videos. Así que sin más que decir, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.